Y bien, estamos con el ex presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, que, como sabemos perfectamente, acaba de renunciar. Y vamos a conversar con él. César, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, no sé si también, ¿no? Porque lamentablemente ha sido un poco abrupta esta salida. Usted renunció a la presidencia del gobierno regional, renunció, tuvo que pedir licencia, ¿no? Y finalmente ya no puede regresar a ese cargo. No. Y ahora, digamos, ¿cómo explica usted lo que ha pasado? Bueno, es muy sencillo. Yo presenté mi renuncia el día domingo al presidente, ¿no? Como a las 6 de la tarde. Después de evaluar un poco la situación, no solamente de los últimos días, sino el conjunto de la situación. Porque yo había planteado, obviamente con acuerdo del presidente, ciertas líneas de trabajo presentados en el Congreso y para el país, lógicamente, que tenía que ver con el tema de tener una política de diálogo, más inversiones, promover inversiones, el tema de seguridad ciudadana, etcétera, ¿no? Y sobre todo crear las condiciones para ir fortaleciendo la institucionalidad del país y de la gobernanza. Entonces son elementos centrales. Pero de pronto es un tema que es el salario mínimo vital encendió un poco desproporcionadamente las preocupaciones, porque es un tema que está en agenda, ¿no? Sigue en agenda, porque es algo que se venía desde el 2011 con un acuerdo de revisarse cada 2 años que se ha cumplido, pero eso generó reacciones para mi gusto un poco desproporcionadas, ¿no? Así que yo prefiero, yo tengo un estilo de trabajo más institucionalizado, no con este tipo de reacciones, y a eso se sumó un poco las cosas que tenían que ver con el gabinete, se demoraron un poco. Ahora, lo que pasa es que últimamente ya se definió con el presidente. Lo que pasa es, claro, lo que desató el tema fue esta declaración suya en Diario Gestión, en el sentido de que estamos revisando eso, el tema del salario mínimo, con el Ministerio de Economía y Finanzas. Y eso ha sido negado por el ministro de Economía y Finanzas, y luego de que la propia primera dama dijera que no se estaba viendo el tema en el gobierno. Ahora, usted lo que ha dicho es que esto sí estaba en agenda del Consejo de Ministros, pero no necesariamente se estaba viendo esto con el Ministerio de Economía y Finanzas. No, a ver. Eso se vio primero en el Consejo de Ministros. En diciembre del año pasado se encarga el Consejo Nacional de Trabajo. Se le encargó. Claro, y ahí tenemos una representación, aparte de los trabajadores, los empresarios, etcétera, está el Ministerio de Trabajo, pero es parte del Ejecutivo y parte de asumir, ¿no?, el conjunto de compromisos, ¿no?, y dentro de ellos está el tema del salario mínimo vital. Entonces, el hecho de una revisión es eso, hay que revisar, hay que evaluar, ¿no?, hay que ver la situación, hay que ver el tema de crecimiento, productividad, de inflación, etcétera, un conjunto de cosas para calcular lo que podría ser una eventual mejora en este salario, ¿no? Y puede darse como no puede darse, pero es parte de la agenda establecida desde el inicio del gobierno del presidente Ollanta. Claro, pero lo que le ha dicho el ministro de Economía es que esto no se está viendo en el Ministerio de Economía con El Ministerio de Economía es parte de la responsabilidad de hacer el monitoreo con el Ministerio de Trabajo. Bueno, en términos generales, digamos, ¿no? Claro. Pero, digamos, esta declaración suya podía entenderse como un, digamos, de alguna manera un interés suyo, una propuesta o una
presión, no quisiera usar esa palabra, para que ese tema se viera, para que el tema del salario mínimo, No, para que se aumentara el salario mínimo? No, porque eso viene desde 2011. O sea que es un tema que en el acuerdo está en los documentos. Tiene que revisarse cada 2 años. No es un tema que lo pongo yo, es un tema que deviene desde el principio del gobierno del presidente. Y usted, pero usted no sostuvo dentro del Consejo de Ministros que había que, digamos, revisar y aumentar el salario mínimo. Hay que revisarlo en el marco de lo que se está haciendo integralmente, el tema de las reformas, el tema de servir, el tema de una política de salarios, esto es parte de eso, ¿no? Entonces no hay la necesidad de detallar, sino de hacer primero una revisión, tal como se plantea allí, y trabajar el tema, no es otra cosa, ¿no? Entonces, lo que viene a generar un ambiente de decir, no, eso no está en agenda. ¿Cómo no va a estar en agenda si está metido allí, no? Pero primero, como la señora Nadine no forma parte del Ejecutivo, es una opinión, pero ya cuando después sale el ministro de Economía, ya me parece un despropósito, ¿no? ¿Usted le parece que hay un error político, digamos, en reaccionar tan fuertemente frente a ese tema? Totalmente. Un error político, vamos a llamarlo. En la reacción, digamos, no en la reacción, ¿no? Entonces, pareciera canales de gobierno diferentes, ¿no? ¿Se refiere usted a Nadine Heredia? No, me refiero a las propias declaraciones de Miguel Castillo. A las propias declaraciones. Pero me imagino que esas deben haber sido coordinadas con Palacio de Gobierno, esas declaraciones, ¿o usted cree que puede haberse él, digamos, mandado por su cuenta? Yo creo que deben ser coordinados, absolutamente coordinados. Coordinados, sí, o sea que había una intención de provocar, digamos, una situación de impasse. Claro, y de la manera como lo señala, probablemente, ¿no? Pero son cosas que yo no estoy dispuesto a aceptar, porque lo que no se puede es debilitar y más bien fortalecer la institucionalidad de gobernanza, que es el presidente del Consejo de Ministros y los ministros, ¿no? Y esas cosas se tienen que manejar en ese nivel. De acuerdo. Y si no se manejan en ese nivel, no tiene sentido estar, ¿no? Tenemos que ir a una pausa, si me permite. Sí, cómo no.